doctor y sacarle plática a quien sea y contestarle a quien sea, por educación, por sociable, lo que sea. Y esta parte a él le molestaba muchísimo, muchísimo. Yo creo que eran las cosas que más le detonaba y empezó a hacer shows. O sea, ¿por qué le estás contestando? ¿Y por qué le sonreíste? Dile que me pregunte a mí. Y yo así como, ok. Buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de aquí, el lado B de las realidades. El día de hoy me encuentro feliz, estoy muy orgullosa de este proyecto que de a poquito está creciendo, pero tengo que agradecer a cada uno de ustedes hacer posible todas las vistas y a todos los lugares que estamos llegando. ¿Qué puedo decir hoy de nuestra invitada? Me encuentro feliz, orgullosa de que estés en este espacio, sobre todo porque ese era el objetivo de este podcast, de este espacio que sea seguro para nosotras. Hay muchas historias que contar, ¿verdad? Muchas cosas que hemos pasado juntas. Nos conocemos de hace alrededor de 15 años, de una de mis mejores amigas. Hemos pasado tantas cosas, estuvimos en la universidad juntas, pero que el día de hoy te atrevas a venir y alzar la voz por muchas otras mujeres que están pasando por estas situaciones, me llena de orgullo y sobre todo me da mucho gusto que estés aquí apoyando este proyecto porque estoy segura que alguien en algún momento necesita escuchar este mensaje. Entonces te doy muchas gracias, la bienvenida. Y pues Carmen viene hoy aquí a comentarnos un pequeño pedacito de su vida que la dejó marcada, pero que también le impulsó a crecer. Entonces, yo podría decir muchísimas cosas de ti. Te conozco, hemos vivido mucho, pero por eso hoy te voy a dejar el uso de la palabra y quiero que me digas, ¿quién es Carmen? Muchas gracias. Bueno, para empezar, no ha sido nada fácil como que vencer el venir. Me mueve un montón este tema, pero bueno, Carmen ahorita es una mujer que se está reinventando, que ha cometido muchos errores y está como buscando ver por dónde es el nuevo camino. Creo que el ser madre siempre te impulsa a mejorar, a cuestionarte muchas cosas con la edad, con la edad de los hijos, más en mi caso que son niñas, a no normalizar cosas, a poner el ejemplo. Entonces, pues ahorita Carmen quiere crecer en muchas cosas que ha detectado que están mal en ella, que han estado mal, y pues ahora sí que encaminándome, tratando de crecer en todo sentido, con muchos proyectos personales, laborales, y bueno, eso sería todo. Nos falta mucho, pero bien. Este primer encuentro de este mes es justamente resaltando mujeres valiosas, mujeres que hemos enfrentado el día a día como tal, pero hoy justamente Carmen se ha animado a platicarnos sobre una experiencia no muy grata que tuvo con una persona, el cual nos vamos a guardar el nombre. Entonces vamos a nombrar el individuo. Este individuo marcó tu vida para bien y para mal. Creo que de toda experiencia se debe de crecer, aprender y seguir adelante definitivamente. Entonces, hoy quiero que me cuentes cómo fue esa primera impresión de él, ese primer encuentro, cómo lo conociste y cómo te hizo sentir. Ok, yo lo conocí porque, bueno, teníamos una persona en común. Esta persona era su amigo y él venía regresando de un viaje y pues lo conocí en ese encuentro de ambos. Esta experiencia fue para empezar, en cuanto me lo presentan, pues era un tipo físicamente para mí atractivo,
Entonces, ese primer impulso de la atracción física. Después, la plática para mí también era como interesante. Ajá. Él pues estaba viajando, entonces muchos proyectos que yo he querido hacer, él como que me mostraba esa parte que yo quería lograr en algún momento, o sea, como esa vida de yo viajé a tal lado y tal, y como un alma como muy libre o muy hippie. Entonces era como esa parte que pues me deslumbró en su momento, muy caballero. O sea, con la persona que íbamos era así de, oye, ¿por qué no le abriste la puerta? ¿Por qué no tal? Entonces yo así como... Entonces, ¿me podrías decir que aparte de la atracción física, en su personalidad te atrapó? Sí. Sí. Sí, totalmente. Sí. Obviamente una persona violenta no se muestra tal cual es en el principio. Tienen estas características, no te van envolviendo, son encantadoras, amables, protectoras. Claro. Sí. Pero entonces, me imagino que en un principio a lo mejor él detectó vulnerabilidades en ti. Cuéntame, ¿qué vulnerabilidades crees que en ese momento te hicieron exponerte a él de manera que empezaste tu relación con él? Yo creo que en ese momento estaba en una cierta crisis existencial de muchos cambios que venían en mi vida. Estaban cambios laborales y cambios personales. Entonces era como agarrarme como de alguna persona, alguna cosa. En ese momento yo tenía pareja, no me sentía con ese respaldo de esa pareja, ni segura. También yo le aludo ya después de ir a terapia. La cuestión de mi papá murió cuando yo tenía 18, entonces creo que también es una herida que te hace que busques como una personalidad, es como con una protección, o sea, estás tratando de suplir esa parte de la figura paterna y él tenía las características como para que yo me agarrara de ahí. ¿Crees que se parece a tu papá entonces en este momento o solo por en la protección? En la protección. O sea, y a lo mejor sí hay algunos puntos que podrían como coincidir. Que se parecía a él. Uh-huh. Entonces, cuéntame, en esta primera parte de tu relación con él, bueno, más bien antes de empezar la relación, ¿cómo es él contigo? ¿Cómo se comportaba? Sí, totalmente caballeroso, totalmente atento, o sea, es una persona sumamente inteligente, que estudia mucho a las personas, que estudia mucho las situaciones. El perfil que él tiene profesional lo preparó en eso. Entonces él estudia muchos detalles. Y pues no dejaba que pasara como ningún detalle que no tuviera yo cubierto. O sea, era así como, a ver, ella necesita pues cierta protección, la voy a hacer sentir que mientras yo esté, no pasa nada, así de no se tiene que preocupar de nada. Te vas a caer, oye, ¿ya viste esto? O sea, como que prevé muchas cosas por su perfil y yo para mí era un descanso, porque aparte soy una mujer que toda mi vida he estado como sin soltar. Entonces era un como escape para mí de decir, aquí puedo soltar. O sea, él prevé muchas más cosas que yo. Él puede ser un apoyo para mí, un respaldo. Ok. Bien, entonces, en ese momento lo que me estás explicando es que todo era como la parte del enamoramiento, ¿no? La parte de lo que se llama la luna de miel. Uh-huh. Pero antes de empezar a convivir como tal con él, ¿viste alguna bandera roja que ya ahorita lo identificas y que en ese momento no lo viste? Y esto, bueno, lo recalco porque seguramente muchas mujeres en el inicio de las relaciones se enfrentan a esta situación. Y sin embargo es como no pasó, me lo estoy imaginando, lo estoy exagerando. Pues yo creo que banderas rojas como tal hay como dos, o sea, antes de empezar como la relación. Una no era tanto como de violencia, sino como de la cuestión de que pues era muy mujeriego. Entonces,
Pues sí, era bandera roja, así como llegamos a ir a algún evento, una exposición de cuadros, o sea, y salió como con 3 teléfonos de chicas, y era así, no, es que se me acercaron y tal, y yo así como... Entonces, esa. La otra, en la cuestión del control, o sea, ese control que a mí me gustaba que tuviera como eso, ya de repente era así como de, no, yo lo veo y tal, y entonces empezaba como a no ser tan padre soltar, porque yo decía, bueno, sí, pero a mí también me gusta opinar de esto, o sea, sí me gusta que agarres las riendas, pero... Te empezó a limitar tu personalidad como tal. Entonces creo que esa es como una super red flag, ¿no? Sí, claro. De esta parte donde te empiezan a hacer sentir insegura, pues es que no sabes tanto como tú piensas, etc. Sí, claro, era como yo ya estoy a cargo, yo ya te estoy salvando y deja que me haga cargo bien, o sea, tu vida no estaba bien y por eso estabas buscando como que alguien que te respaldara y estuviera a cargo, entonces déjame hacer bien esto, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto que alguna vez me dijo así como, creo que no te estás administrando bien económicamente, entonces, ¿cómo ves como si yo te digo cómo la quincena me la depositas y la vamos haciendo? Y yo así como... Okay. Entonces, cuéntanos, si pudieras de una manera cronológica, ¿cómo sucedió, cómo transcurrió esta relación desde el momento en que decides como ya tener una relación más formal, el momento, bueno, yo conocí como la parte del medio de la relación y luego ya en la parte como fue en declive? Si tú lo pudieras ordenar cronológicamente, cuéntanos, ¿cuántos años estuviste con él? Pues fueron casi 6 años intermitentes. El inicio, pues decido, porque justamente como en una decisión fuerte de vida, él estaba. Y él me dijo así como, sabes que cuentas conmigo, vamos a hacerlo y te voy a apoyar siempre. Entonces para mí fue así como, ok, o sea, ya era una decisión de vida que aparte, pues no cualquiera dice así como que apoyo o lo hacemos. Entonces eso fue como mi gancho para decir, ok, tenemos un proyecto fuerte en común y así fue sucediendo, pero justamente pues fue agarrando el control de todo y ya llegó el punto en el que yo tenía que cuidar tantos detalles que ya era así como, algo está pasando, algo dentro de mí me decía así como, pero yo trataba de no verlo como algo malo, porque decía, a lo mejor, Carmen, como nunca has podido soltar, no estás acostumbrada a que alguien se haga cargo, y así es que se hagan cargo. Entonces tienes que empezar a soltar, Carmen, y tienes que dejarte ayudar y respaldar. O sea, eso me compré yo en la cabeza como, pues es una nueva experiencia y te está ayudando. Entonces, pues tienes que aprender a soltar un poquito. Yo me considero una persona, bueno, nos conocimos en la universidad, yo creo que si no sumamente social, muy social, puedo sacar plática a cualquier persona de repente así en el doctor, en lo que sea. Y aparte es sumamente segura. Creo que eso se me quitó como varios años y lo estoy como volviendo a retomar, pero sí creo que en su momento tenía como todas esas características. Sí siento que me mermó mucho esta situación. Entonces, pues justamente mi lado era así de estar en el doctor y sacarle plática a quien sea y contestarle a quien sea. Por educación, por sociable, lo que sea. Y esa parte a él le molestaba muchísimo, muchísimo. Yo creo que era de las cosas que más le detonaba. Y empezó a hacer shows cuando pasaba eso. O sea, de estar, por ejemplo, en el súper y alguien así de, oiga, ¿dónde consiguió esto? Un hombre, ¿no? Así de, oiga, ¿dónde consiguió esto? ¿En qué pasillo? Ay, mire, aquí. Y el otro sí. O sea, ¿por qué le estás contestando? ¿Y por qué le sonreíste? Dile que me pregunte a mí. Y yo así como, ok. Y no sé en qué momento lo normalicé. O sea, claro que en su momento era así como, pero lo apropié tal grado como de, bueno, en pareja, pues a lo mejor él necesita más seguridad,
que yo pues vaya trabajando esto también, no tengo necesidad de hablar con toda la gente. O sea, yo me fui como convenciendo de esta parte. Sabemos que la violencia, a lo mejor estamos acostumbradas como mujeres, o se nos ha enseñado esa parte de solo son golpes. Pero dentro de ello yo vi muchas cosas como la parte de desaprobar tu personalidad, me lo estás describiendo, el cómo te vestías, me acuerdo mucho. Esta es otra, porque incluso pasa en el noviazgo, en chavitos muy chiquitos, o sea, y yo lo he visto. Cuéntanos, ¿qué te decía en esa parte? ¿Cómo te hace sentir como insegura? Empezó primero como pues tratando de manipular, en cierta manera, como de buena manera convenciendo, así como de, oye Carmen, yo creo que hay que modificar un poco tu forma de vestir, porque pues, yo creo que por tu trabajo, por la edad y tal, yo creo que aparte te verías más elegante, más elegante de tal o cual manera, ¿no? Entonces yo así como, bueno, y trataba, pero simplemente también no tengo la posibilidad económica para cambiar todo mi outfit para pues complacerlo, gracias a Dios, porque a lo mejor lo hubiera hecho. Entonces era así como, pues de repente, bueno, pues tengo este pantalón. Y entonces era, todas mis mañanas, era un nervio ir a escoger qué ponerme. Y pasar a despedirme así de, ay, que no se encabrone. Y diario se encabrona. O sea, y diario era, pues, palabras altisonantes así de sí, pues claro, te vas a ir así para, pues como si me dedicara una profesión de la vida barata y decir, bueno, pues a eso te dedicas, ¿no? Entonces, pues está bien, apenas la vestimenta. Al grado de un día, me acuerdo que, y de hecho traía una gabardina larga, o sea, traía el pantalón y traía una gabardina larga. Y en ese momento bajó como súper enojado. Y yo dije, no, pues quién sabe. Subió con cloro y me lo echó encima. Empezó a sacar todos mis pantalones y los bañó en cloro. Yo estaba así como, pues totalmente en shock. Fue agradecer el momento en que pude salir de mi casa. Me fui y me cambié, así lo más loco que pudiera ser mi atuendo. Y me salí así como, pues como en shock. Llegué al trabajo y estaba como, yo creo que bloqueándolo, hasta que de repente le hablé por teléfono a una amiga para platicarle y me quebré. En ese momento también una compañera de trabajo, yo tenía cerrada la oficina, y en ese momento una compañera de trabajo abrió como para algún pendiente y me vio así como toda mal. Y ya fue así, ¿qué pasó? Y pude como hablar un poco del tema. Ay, qué fuerte. Me acuerdo de tus, bueno, no es que seas mi amiga, bueno, sí, mi amiga, pero dentro de tus cualidades, yo te decía, siempre fuiste como muy segura de ti misma. En tu trabajo empezaste desde abajo y me consta que has avanzado por tu capacidad de ir por otras cosas. Y una de las cosas que a mí me marcaba y que yo decía es que me puede, era que cuestionaba tus capacidades. Entonces, ¿a qué grado llegó a mermar en ti tu autoestima, tu seguridad? No, muchísimo. O sea, yo me apropié. Eso es como algo tan curioso, tan fuerte, porque yo me apropié todo lo que me dijo. O sea, yo me apropié que por ser mujer y por a lo mejor no estar tan mal en la cuestión física o lo que fuera, que era lo que me decía, es que todo lo has ganado. Porque, pues, primero no naciste como en la calle y todo lo has ganado por corrupción o por la cuestión de ser mujer. Por sexualizarte. O sea, siempre eran esos dos conceptos. Siempre era como tirar hacia mi lado familiar, más que nada mi papá, que por ejemplo, pues mi papá ya había fallecido años y siempre agarró esa herida de una manera. O sea, fue su manera de darme más
siempre, o sea, y entonces, pues llegó el momento en que me apropié tantas cosas que hasta me cuestioné cosas de mi papá, de mi familia, o sea, me puso a temblar todo. Sí, recuerdo varias cosas. En la parte de tus amistades, o sea, yo me acuerdo que pues siempre o sea, somos de esas amigas que no somos que nos hablemos todo el tiempo, pero sabemos que el día que necesito estás o viceversa. Pero especialmente en estos episodios, yo recuerdo que empezaste, Isla, como que tu círculo de amigos se redujo a pocos o cero. Sí. ¿Qué pasó? Pues era como esa parte, o sea, en ese momento empezó como a decirme, tú quieres mejorar, tú quieres una vida mejor, más estable, y pues yo creo que tus amistades no te están sumando en lo más mínimo. O sea, tus amistades tienen vicios, y se refería, por ejemplo, a mis amigas como de, oye, te tomaste una cerveza con ella y así, o vas de vida galante con ellas, y tal, y yo así como, no, o sea, y me acuerdo que cuando al principio tenía esas salidas era así de, mándame tu ubicación, ya vienes para acá, y tal, o sea, era estar pero no estar. O sea, todo el tiempo o se inventaba algún problema, entonces era tener mi atención en el celular, así podía estar contigo o lo que fuera, y así en el celular, así como, espérame, o sea, no te enojes, espérame y tal. Entonces sí fue como mermando esa parte, también la familia, o sea, te decía hace rato que entraron ideas en mí, como también de nivel familia, que yo también empecé como a separarme. Mi mamá también no estaba de acuerdo con la relación. Obviamente ella vio cosas que yo no. Ese sexto sentido de las mamás. Exacto. Y aparte, pues mi mamá también, como mujer en México, vivió situaciones así, pues las podía ver. Y pues me fue aislando. Yo en ese momento no lo notaba. O sea, para mí era una mejora. Para mí era, estoy cambiando de entorno y estoy mejorando como persona. Me acuerdo que había una cosa que te pegaba mucho y que te decía, es que tú no sabes tener una familia. Y yo te estoy enseñando. Y tú me dices, no, es que sí, soy mejor mamá, soy mejor ama de casa, o sea, como si él te estuviera llevando sí. a esa familia ideal. ¿Lo sentías por qué? O sea, con él tenías el apoyo a lo mejor económico, familiar, etcétera. Económico no, pero era como esa parte, aparte, bueno, él era una persona sumamente ermitaña, entonces él se sentía seguro, ahora sí que no me quiero meter porque no soy psicóloga, pero creo que tendría alguna situación psicológica que lo hacía sentirse seguro en algún lugar, pues que no, o a lo mejor hasta por su manipulación, ¿no? Estar como en un entorno cerrado todo el tiempo. Y para mí era nuevo porque pues yo súper sociable, casi no estaba en la casa y tal, entonces era una parte como, oye, ya te estaba descuidando esto como mujer, como mamá y tal, y esta parte es la que necesitas como trabajar, el estar en tu casa, y yo así como, no, pues sí me ha faltado. Entonces era como, yo te voy a enseñar esta parte, o sea, y la verdad es que sí disfrutaba mucho como esa parte, o sea, creo que alguna vez te lo dije, no había ningún problema, casi ningún problema, porque también el celular era un problema. Yo tenía que tener el celular apagado o en silencio, porque cualquier mensaje era un problema. O sea, entonces, mientras yo estuviera aisladísima, o sea, el celular así es como, no lo veo. Y así, o sea, pues la pasábamos súper bien. Por ejemplo, unas vacaciones, pues encerrada y todo estaba bien. Nada más era salir como a la realidad y empezaban los problemas. O sea, ya nada más era, tengo que regresar al trabajo, tengo que ir a tal lado, y era así como... Entonces, básicamente, el modelo de familia o de mujer que sería era el que él decía, el que él describía. Sí. Mejor voy a tocar una figura sensible, pero la manera física, hubo agresiones. Sí. O sea, al principio no las hubo, empezó todo como en algunas discusiones a romper cosas.
empezó de hecho empezó con sus cosas, que es lo que a mí cuando me decían, no, y es que fue una violencia, yo, no, es que se alteró, fueron sus cosas, no fueron las mías. Y, o sea, partió en pedacitos una laptop que traía, que aparte pues le había costado su esfuerzo pues, trabajando y todo, un dron que también traía, y lo hizo pedacitos. Yo me acuerdo que yo volteé así como de... Después fue su celular, luego el mío. O sea, ya empezó así como, cada discusión era algo. También él empezó a trabajar cuando recién empezamos la relación, pero él no es muy estable en la cuestión laboral y pues pasó que después de ese trabajo ya estaba casi que él como sin trabajar y como en la casa. Entonces alguna vez yo le dije, bueno, yo no tengo un problema en cambiar roles, pero que se hagan los roles. Entonces, si yo voy a estar en la cuestión laboral, pues sí necesito el respaldo y el apoyo en la cuestión de la casa, en todo lo que implica sostener una casa. Y lo habíamos hablado y él pues como que me dio el avión, dijo así como, sí. Entonces llego yo un día así como, oye, es que, o sea, llego ya enojada de estar presionada, digo, es que no está sucediendo ningún apoyo. Y entonces él me dice así como, ¿sabes qué? No estoy, o sea, no te me acerques para nada. Y yo lo seguí porque estaba enojada. O sea, así de, no, tenemos que hablar, tenemos que tal. Y me dijo, ¿sabes qué? Quítate, porque neta te voy a pegar. Y yo pues siempre he tenido como, bueno, hasta ese momento todavía era como muy impulsiva, muy combativa. Entonces nunca me habían pegado. O sea, sí había vivido cuestiones de violencia, que ahora ya las conozco, que las tenía normalizadas, pero nunca a ese grado. Entonces a lo mejor no tenía el miedo de que me fueran a hacer algo. Y en ese momento entonces yo volteo y le digo, me estás amenazando, o sea, me vas a hacer algo. Y él así, ¿sabes qué? Quítate por favor. Entonces yo seguía así, neta, me estás amenazando, o sea, neta, no podemos hablar de esto y tal. Hasta que de repente estábamos como en mis escaleras, él está entrenado, entonces se dedica a todo este rollo de la seguridad y todo. Ajá, y sabe de artes marciales. Entonces vi perfectamente que eso, por ejemplo, después lo platicamos porque tuve una recaída después de eso, y él decía, es que fue una cachetada, y yo no, es que yo vi perfectamente el momento en el que hasta separó los pies, o sea, como hizo una postura, o sea, tú que sabes de artes marciales y eso, o sea, él separó los pies, se volvió, hizo como así, o sea, no fue una cachetada, fue el golpe aquí, y me tiró así de, ya nada más vi que volaron los lentes, y ya, o sea, estuve a 2 del escalón porque fue junto a las escaleras. Ya cuando como que retomé así de... Y él se sale de la casa. Entonces para mí era la primera vez que me pegaban. O sea, era un shock así como de... Y ya se fue y mi reacción fue agarrar las llaves de la camioneta, salirme, me lo topé y volteé. O sea, en ese momento pude haber hecho algo de la policía, lo que fuera. O sea, yo no me acuerdo que volteé así como en shock, así de... Y el güey siguió caminando. Yo me fui a casa de una amiga y pues ahí me dormí. O sea, me la pasé medio llorando. Mi amiga había sufrido violencia y se había divorciado. Entonces como que sentí que era un lugar seguro. Uh-huh. En algún momento, y yo creo que haber pasado mucho en el trabajo, con tu familia, esta parte de haber sufrido la violencia, ya sea física, psicológica, esta parte de no estar de autoestima, que tuvieras que salir en ese momento y tragarte lo que estabas sintiendo. Sí, o sea, yo quería hacer como que nada pasaba, ¿no? Y porque pues tenía que seguir con el trabajo y pues siendo cabeza de familia, económicamente era así como te levantas. Pero realmente ahora con el paso de los años veo que sí, o sea, sí estaba, pero no estaba. Hay cosas que no recuerdo bien, hay cosas que digo, ¿por qué hice esto así? O sea, era como en automático. Aparte, él tenía mi correo laboral y me mandaba fácil 20 mensajes al día. Sí, me acuerdo. O sea, era una situación. Y aparte yo no podía pasar sin leerlo. O sea,
creo que absorbía un montón de mi tiempo, de mi energía en la cuestión laboral, el que estuvieran llegando yo así de... O sea, me absorbía totalmente, no sabía tenía control sobre ti. O sea, al grado que yo tuve que solicitar que me cambiaran el correo y no dárselo, o sea, porque dije, no, o sea, me van a correr, yo no puedo, o sea, estoy checando pendientes y llega uno y tal. Y por más que llegara, en algún momento lo hice que llegara a spam y tal, yo veía, o sea, ya era también una cuestión mía, así como de estar al pendiente. Es que al final es también, recordar, como una parte adictiva del comportamiento y que absorbe. Pero sí, en algún momento me acuerdo que incluso en los mensajes, aunque lo tuvieras bloqueado, buscaba otro celular o se me estuvo marcando. La parte de... O sea, pues obviamente creo que todas las mujeres tenemos vulnerabilidades físicas, ¿no? Que no me gustan a mí los cachetes y me los quité. Me acuerdo mucho que llegué alguna vez a tu casa con la fajita de la bichectomía y me criticó que porque cómo era posible que me gustara el físico para agradarle a alguien más. Le dijo a mi esposo que si no le daba inseguridad que yo a quién le quería gustar. O sea, comportamientos de ese tipo. Y me acuerdo mucho que en algún momento, o sea, aunque ya no estuvieras con él, era la parte de compararte con alguien que él estuviera saliendo, con las niñas por el entorno donde trabajas, o incluso hacerte sentir insegura, no sé si para que no te vistieras de alguna manera. ¿Qué hacías? Porque como que yo te veía como en un momento como que eso, como que lo hacías a un lado y seguías normal. Realmente, ¿cómo mermó en ti eso? No, un montón, o sea, un montón. A la fecha yo tengo un montón de inseguridades que no tenía. Y tengo como ciclos. O sea, hay ciclos donde siento que me estoy recuperando y es así como que me voltea a abrir y yo, ay, este güey me estaba mintiendo, estoy súper bien. Y otros días que digo, no, sí tenía razón. O sea, voy así, entonces yo creo que es como ese camino de ir recuperándome. Y también creo que es un camino personal de hacer ese equilibrio. Sí tengo esto y hacerlo parte, como dices, o sea, así de hacerlo parte, ¿no? Tengo este defecto y bueno, no puedo hacer nada con eso y ni modo y me tengo que aceptar y querer para que nadie más pueda volverme a vulnerar ahí, ¿no? Para esto, o sea, es demasiada burocracia en todo el tiempo y todo lo que te implica. Te dicen que te van a dar una cuestión de seguimiento psicológico, vas en crisis y te dan la cinta como 2 meses después. Y yo, por ejemplo, lo último que llevé, yo creo que llevé una carpeta así de mensajes donde me está amenazando y no ha pasado absolutamente nada. Y algo que me da mucha tristeza es que justamente ya después de hablarlo con amigas, no me he encontrado una sola amiga que no haya vivido violencia de género.